Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con nuestras clases de historia universal, pero antes siempre recordarles lo mismo, ¿verdad? Primero que no es obligatorio que ustedes copien lo que yo pongo aquí en la pizarra. ¿Por qué? Sencillamente porque no nos encontramos ya en clases presenciales, ¿de acuerdo? Entonces yo no voy a tener la oportunidad de revisar sus cuadernos. Lo ideal, o lo que yo les recomiendo, sería que ustedes sí lo copien para que lo tengan en su cuaderno, para que les sirva para estudiar, para su repaso, para los exámenes, ¿de acuerdo? Esto yo se los pido pues encarecidamente, ¿verdad? Les recomiendo, les exhorto a que pongan en su cuaderno lo que está en la pizarra. Pero no es obligatorio, ¿por qué? Sencillamente porque no te lo voy a tener que revisar como se hacía pues no en las clases presenciales. Lo que sí es obligatorio es las tres cosas que yo siempre te digo, ¿no? Tu participación en las clases, como estás haciendo ahora, ¿verdad? En Zoom, tu participación hablando a terminar la clase y lo más importante, ¿no? Las tareas que yo dejo, ¿verdad? Sea el libro o sea las preguntas que yo te dejo, ¿verdad? Traten siempre de enviarlo directamente a la plataforma, ya no por WhatsApp, ni por Messenger, ni por correo, ¿de acuerdo? Traten de enviarlo siempre ahí a la plataforma. Si tuvieran algún problema con la plataforma, avísenme, ¿verdad? Pero no hagan como algunos chicos que sin avisar envían por, por Messenger y a veces hasta sin nombre. Yo tengo que adivinar quién es, ¿no? Y sin ningún mensaje de que me diga, profesor, no puede ingresar a la plataforma por este motivo. Así. No hagan esto. Envíenlo a la plataforma, ¿ya? Y si no pueden, avísenme antes. Ya saben que todas las tareas que se deja de Historia Universal y del Perú, siempre es hasta el día sábado, máximo, tienen que presentarlo, ¿de acuerdo? Y también saben que bueno, las clases que hacemos, siempre yo las grabo y las subo, pues, a la plataforma. Todas las clases pasadas están en la plataforma, están en orden. También está en el grupo de Facebook y también está en YouTube. Entonces, por esa parte no se preocupen. Y yo les vuelvo a recalcar lo mismo. Si en los videos ustedes no entendieron alguna parte o simplemente no comprendieron algo o de repente no me expliqué bien en alguna clase, pregúntenme. Yo estoy con mi celular todo el día. Pregúntenme, profesor, no entendí esta parte o qué quiere decir esto para que sus exámenes pues no tengan pues problemas, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Ya saben que al terminar la clase les doy un minuto o 2 minutos, algo así, para que ustedes participen, ¿no? Que eso también cuenta. Su asistencia yo lo estoy tomando aquí mismo, porque yo estoy viendo a los participantes y quienes se están uniendo, ¿verdad? Igual todo queda grabado en el video. Entonces, en base a eso yo me guío por su asistencia, ¿no? Para que no tengan dudas. Entonces, dicho esto, jóvenes, vamos a comenzar con nuestra clase de Historia Universal. Para comenzar esta clase, vamos a plantearles una pregunta, ¿no? ¿Qué es para ustedes? Esta pregunta es reflexiva, ¿no? Hay preguntas que yo hago para ustedes, para que me respondan, y preguntas que son reflexivas. Cuando yo les digo preguntas reflexivas, ¿a qué me refiero? A que es preguntas para que ustedes reflexionen. No me tienen que decir, profesor, es esto de acá, y yo quiero hablar. No, es para que ustedes reflexionen, pregúntense a sí mismos, ¿no? Ustedes saben que al final tienen chance para decir cualquier tipo de pregunta o este, observación. Pero esta pregunta es reflexiva. Miren, para ustedes, ¿qué cosa es ser romántico? ¿O qué cosa es el romanticismo? ¿Alguna vez has escuchado que alguien dice, ¿no? Por ejemplo, mire ese chico romántico. O mire esa chica le gusta todo lo que tiene que ver con lo romántico. Profundícenla esa idea y ustedes mismos planteense. ¿Qué cosa es ser romántico? Pues para ustedes mismos, ¿ah? Recuerden, ¿no? O recuerden, pues, si es que alguien escuchó alguna vez esa palabra, ¿no? De repente tienen algún concepto que es erróneo o de repente tienen un concepto que es el verdadero, ¿no? Esa palabra, ser romántico, se utiliza mucho en la sociedad, ¿verdad? Para referirse a una persona que tiende a sobreponer
su- sus sentimientos frente a la razón o frente a lo que está establecido, ¿no? Y por ejemplo, si tú cuando yo te dije, ¿qué cosa es ser romántico? Tú vino a la mente un chico que regala flores o que escribe pues mensajes, ¿no? Con corazones o mensajes físicos, ¿verdad? Como se hacía antes, ¿no? Con cartas o le gusta pues lo que son los regalos a una pareja, ¿verdad? Si tú estás pensando ese concepto como romántico, estás en lo correcto, pero no es del todo pues completa esa idea, ¿verdad? Un romántico no solamente es una persona que sobrepone sus sentimientos y le gusta todos los temas relacionados al amor. Eso no solamente es un romántico. Un romántico se puede aplicar a muchos otros aspectos. Por ejemplo, un romántico puede ser una persona que busca eh, o que lucha por las causas perdidas. Por ejemplo, hay personas que luchan para que todavía existan, no sé, las reuniones en los parques públicos. Y hay gente que dice, a mí me encantaría que la gente siga reuniéndose en los parques públicos para hacer debates como se hacía antes. Al día de hoy hay muy pocos parques públicos donde la gente se reúne a debatir. Pasa en la Plaza San Martín, por ejemplo, ahora en Lima, pero antes se hacía mucho más. Y las personas que defienden, por ejemplo, esa causa serían unos románticos. ¿Por qué? Porque están defendiendo causas del pasado o defendiendo causas que son más, que se dejan llevar más por la nostalgia, por el ayer o por los sentimientos, ¿verdad? Y tú, joven culto, que yo sé que eres muy culto, en tu curso de literatura habrás escuchado también el romanticismo, ¿verdad? Que aquí yo tengo pues un libro donde almacenan toda la literatura alemana, ¿no? En épocas de romanticismo, ¿no? Con escritores como Goethe, ¿no? Como Nietzsche, como Schiller, ¿verdad? Que no todos son románticos, ¿no? No pertenecen a romanticismo, pero tienen las características de que son alemanes. Y tú sabrás que en Alemania es donde surgió esta ola de romanticismo, ¿verdad? Que tiene muchas características, ¿no? Como ya te he explicado, que es busca la nostalgia, adora la nostalgia, que sobrepone los sentimientos frente a la razón, ¿verdad? Y en Alemania es donde surge esta nueva ola, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? El romanticismo. Y aunque tú no lo creas, esta idea de romanticismo, de romance, va a ayudar y va a ser una pieza fundamental para que se forme una potencia mundial. Así como te lo planteo. Las obras románticas de Goethe, por ejemplo, ayudaron a que en Europa surja una nueva potencia, ¿no? Que va a liderar pues la economía mundial hasta el día de hoy. Hablamos obviamente de Alemania y hablamos de el periodo donde se unificó o se reunificó, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque antes de este periodo histórico de la unificación, Alemania era muchos pueblos, no era un solo estado, eran muchos estados, ¿de acuerdo? Y obras de, de romanticismo, como Goethe, con su famosa, pues su obra más famosa de Goethe, tú sabrás por tu curso de literatura, es Las cuitas del joven Werther, ¿verdad? Que es una obra que a mí me gustó mucho, sobre todo en mi adolescencia, ¿no? Que lo leí muchas veces, que habla pues de un joven que está perdidamente enamorado de una mujer y que se da cuenta de que no tiene posibilidades, ¿verdad? De tratar de conquistarla porque esa mujer ya está comprometida y pertenece a una clase social mucho más acomodada que él, ¿verdad? Y el joven sufre mucho y envía cartas a sus amigos, ¿no? Contándoles sus penas, ¿no? Sus cuitas, las penas del joven Werther, las cuitas del joven Werther. Todo esto te lo planteé para que te des cuenta de que, primero, ser romántico no es solamente enviar peluches, ni enviar cartas de amor. Ser romántico va mucho más allá de eso. Es luchar por causas perdidas,
es amar la nostalgia y es sobreponer los sentimientos frente a la razón. Si, por ejemplo, te dicen, o tú, por ejemplo, piensas que es mucho mejor, no sé, mantener un parque, siempre yo con los parques, ¿no? Mantener un parque y evitar que ahí se construya pues un centro comercial. Allá serías un romántico, ¿verdad? Estar luchando por algo que va más allá de la razón, ¿verdad? En muchos casos eso trae buenas consecuencias, ¿no? Porque al luchar por esas causas, pues haces de que se mantenga la nostalgia y se mantenga la conversación, ¿no? De las personas, ¿no? Las actividades frente al desarrollo, pues, ¿no? De la economía, ¿verdad? En algunos casos trae cosas positivas. Pero en general, ser romántico es una actitud frente a la vida, ¿verdad? Es defender los sentimientos frente a los demás, ¿verdad? No es solamente lo que ya te he explicado, ¿verdad? No es solamente regalar flores y bombones en un día, ¿verdad? Va mucho más allá ser romántico. Y todo esto surge ¿dónde? En Alemania, ¿no? A veces uno piensa que los alemanes, los rusos o los nórdicos son personas más frías, más distantes, ¿no? Que no tienen esa chispa, ese afecto que tienden a tener los pueblos de esta parte del mundo, ¿no? Los latinoamericanos siempre decimos que somos más fervorosos, más afectivos, cosa que los alemanes los vemos como gente muy distante, muy seria, muy recta. Pero lo curioso es que ahí es donde surge el romanticismo, ¿verdad? En esos pueblos. Y número tres, donde surge toda esta ola de romanticismo, que ya sabes tú que va mucho más allá de regalar peluches, que es una actitud frente a la vida, nace en Alemania, en el siglo XIX, y a fines del XVIII, inicios del XIX. Pero lo curioso es que en esa época Alemania no es un país, es una serie de reinos y de confederaciones y de estados, ¿verdad? En esta región encontramos países que actualmente no existen, como Baviera, como Hannover y como Prusia, que fue el más importante. Estos antiguos reinos van a ser la base del actual país que es Alemania, que es la cuarta o la quinta economía mundial, es una de las economías más importantes del mundo, que pasó por muchos problemas, ¿no? Pasó por guerras mundiales, ¿no? Pasó por Hitler, pasó por el muro de Berlín, pasó por la división de su país, pero aún así los alemanes eh, se, eh, ¿no? se repusieron frente a él, ¿no? En base a su gran herencia pues cultural, ¿no? No solamente de romanticismo, sino también de otras características culturales que hicieron que los alemanes se dieran cuenta de que son un pueblo muy importante para el mundo, ¿verdad? Y en base a este romanticismo surge otro movimiento que va relacionado al romanticismo en esta época. El siglo XIX es un siglo muy importante para el nacionalismo, que también surge en base al romanticismo, ¿no? Como tú sabes que el romanticismo es luchar por algo, es querer algo, surge también la idea de querer a tu nación, querer a tu patria, ¿no? Se relaciona con el romanticismo. Entonces, que los alemanes van a utilizar estas nuevas tendencias para tratar de buscar un sustento ideológico para justificar el hecho de unir estos pueblos. ¿Por qué? Primero, se dan cuenta que en esta región del mundo comparten una cultura en común. Los austriacos, los prusianos, las personas de Baviera, ¿verdad? De estos reinos se dan cuenta de que comparten una sola lengua, de que todos pueden compartir la misma literatura, ¿no? De Goethe y de Nietzsche. Entonces, al compartir esa misma literatura y al compartir muchas cosas más como la religión, la etnia, lo que se conocía como antiguamente como raza, ¿verdad? Al compartir todo esto se dan cuenta de que son un pueblo, de que deben estar pues unidos, ¿no? Y ahí van a surgir grandes pugnas. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX el Estado, ¿no? El Estado pues alemán que más importancia va a tener va a ser Prusia, un Estado que al día de hoy ya no existe.
Pero en el siglo XIX ganó mucha importancia, sobre todo en el campo militar, ¿de acuerdo? Y era prácticamente un gran rival para las nuevas potencias que estaban surgiendo, como Inglaterra y como Francia, ¿de acuerdo? Prusia estaba muy posicionada en las potencias, en las nuevas potencias europeas. Pero llegando al siglo XIX, como lo hemos explicado, con el nacimiento del romanticismo y del nacionalismo va a surgir esa idea de nación, esa idea de unirse, ¿de acuerdo? Perfecto, hasta aquí. Vamos a recapitular en algunas cosas. En Europa surgían estas nuevas potencias, ¿no? Ayudadas, pues, en gran medida por la revolución industrial. Tú sabes que esta revolución industrial sirvió para que los países, ¿no? Crecieran exponencialmente, crecieran económicamente, ¿verdad? Y un país que se quedó muy atrás en Europa con respecto a la revolución industrial fue España, que tenía grandes colonias en América, pero su sistema era un sistema muy antiguo, ¿no? Tú sabes por historia del Perú que en España se hicieron muchas eh, campañas y muchos actos para que España se modernice, sobre todo con las Cortes de Cádiz y con su constitución, para que España se modernice. Pero el rey tenía pues prácticamente, mantuvo el poder absoluto y le puso marcha atrás a esta constitución y España pues se quedó atrasada económica y políticamente, cosa que sirvió a las colonias sudamericanas para buscar su independencia. Luego, después de que las colonias en América se independizaran, cuando ya éramos repúblicas acá en Sudamérica, absorbimos las ideas de romanticismo alemán acá en Sudamérica y surgió acá en Sudamérica el nuevo romanticismo, el romanticismo sudamericano, ¿verdad? Con estas ideas del nacionalismo, ¿verdad? Mezcladas con nuestra propia idiosincrasia. Te das cuenta que el nacionalismo ya en este siglo invade a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en el siglo XIX, 1850 al 70, en Europa las potencias ya están muy consolidadas, como Francia, Inglaterra y Prusia, ¿de acuerdo? Pero con la ideología del nacionalismo van a querer unirse, ¿de acuerdo? España ya no contaba. España había perdido todas sus colonias en América y España estaba muy atrasada en cuestión de economía y de política. Inglaterra ya tenía grandes colonias en el mundo, como Francia. ¿De acuerdo? Así que acá en Alemania van a querer unirse. Para ello, va a haber unas grandes pugnas entre Austria y Prusia, que van a ser dos estados muy poderosos, que no van a ceder frente a una confederación. Porque Prusia va a querer ser pues la potencia que domine, igual que Austria. Así que va a haber muchos conflictos para la unificación. Primero se va a originar la guerra de los ducados, donde Prusia va a hacer una guerra con Dinamarca por, por los territorios. Ahí es donde va a vencer pues Prusia, ¿de acuerdo? Luego va a existir la guerra austro-prusiana, donde estos dos países se van a dar cuenta de que si los dos van a seguir en pugna, se van a seguir en conflicto, la unificación nunca se va a dar. Y también se van a dar cuenta que los austríacos tienen otro tipo de idiosincrasia. Pertenecen a la cultura pues, alemana, hablan la misma lengua, pero las posesiones de Austria van más allá de la cultura alemana, porque en esta época Austria llega incluso hasta los Balcanes. Entonces, Prusia va a querer expulsar a Austria de su confederación. Así que Prusia va a seguir venciendo. Y finalmente Prusia también vence en la guerra franco-prusiana entre Francia y Prusia. Y va a haber algo muy importante. Prusia va a obtener dos territorios de Francia, las provincias de Alsacia y Lorena, que van a ser muy importantes, sobre todo cuando hablemos del siguiente gran conflicto que se va a dar en Europa después de esto, que va a ser la Primera Guerra Mundial. Pero aún no estamos llegando ahí, ¿de acuerdo? Acuérdate de estas dos provincias que van a ser muy importantes para la Primera Guerra Mundial, que eran de Francia y ahora van a pasar a manos de Prusia.
se forma una confederación en el norte con 22 estados. Estados de Baviera, de Renania, de Colonia, del Rin y Hannover. Se van a formar estos estados y van a formar la Confederación Alemana. Pero gracias a este personaje, Otto von Bismarck, que es un canciller alemán, él va a buscar la unificación total de Alemania y se va a dar finalmente en el año 1871, después de la guerra austro-prusiana. Se separa Austria de la Confederación y se forma pues lo que conocemos como Alemania. Desaparece Prusia y se forma la Confederación de Estados Alemanes. Alemania. Y se separa Austria. Actualmente Alemania y Austria son dos estados distintos, pero en algún momento de la historia pudieron pertenecer a una sola nación. El caso de Austria y Alemania es como acá, por ejemplo, Perú y Bolivia. Son estados que compartimos el mismo idioma, la misma cultura, pero por la historia hemos sido pues separados, ¿verdad? Tranquilamente Ecuador, Perú y Bolivia podrían ser un solo país, porque compartimos mucho, pero por cuestiones del desarrollo histórico se han conformado nuevos países, ¿no? Y es el caso parecido a Alemania y Austria. Entonces, en el año 1871, con ayuda de Otto von Bismarck, que fue el máximo impulsador de la unificación alemana, ¿no? Prácticamente son sinónimos, unificación alemana con Bismarck, ¿no? Se da y se funda el Segundo Reich alemán. ¿Qué cosa es Reich? Reich en Alemania, en el idioma alemán, quiere decir reino o imperio, ¿no? O sea que se forma el Segundo Imperio Alemán. Si este es el Segundo Imperio Alemán, ¿cuál fue el primero? Los alemanes consideran al primer imperio alemán como a este estado que se formó en Edad Media. Al Sacro Imperio Romano Germánico, lo consideran como el primer reino alemán, ¿no? Que se separó luego en Edad Moderna y acá en Edad Contemporánea ya se reunifica y forman el Segundo Imperio Alemán. Luego, en el siglo XX, se va a formar el Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán, que es tristemente célebre porque ya no lo va a formar Bismarck, sino lo formó Adolf Hitler. Forma el Tercer Reich y él busca expandir pues Alemania hacia todas partes de Europa y se va a dar esta famosa Segunda Guerra Mundial que ya la vamos a tocar en su debido tiempo. Pero aquí se formó el Segundo Reich alemán. Bueno, jóvenes, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos el día lunes para Historia del Perú. Y si tienen alguna pregunta, es su momento de participar. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, acuérdense que las preguntas y su participación es calificada, jóvenes. Así como ahora. Sí, dime. Dime. ¿Te escucho? En todo, en todo. En la plataforma, en el grupo de Facebook y en el canal de YouTube. Siempre. Todas las clases están ahí. En la plataforma y luego lo comparto en el grupo de Facebook y se van a dar cuenta que el grupo de Facebook es un link de un video de YouTube. Ahí está todo, jóvenes. Chequen siempre el grupo de Facebook, siempre está ahí pues los videos y también en la plataforma. ¿Alguna pregunta? Si tuvieran ustedes tiempo de leer, ¿verdad? Siempre la mejor forma de conocer a una cultura es conocer, pues, o mejor dicho, la mejor forma de conocer la historia de un país o un país en general es conocer su cultura, su idioma, ¿verdad? Y en el caso de Alemania, tiene una cultura en el ámbito de la literatura y de la filosofía excelente. Grandes escritores y filósofos han nacido en esta tierra y forman parte de la cultura alemana,
como Schopenhauer, como Nietzsche, como Kant, ¿verdad? De repente para usted puede ser un poco complejo su lectura, porque es mucho más complejo, la verdad. Yo en la universidad sufrí bastante leyendo a Schopenhauer, a Nietzsche, que no se entiende prácticamente nada. A veces lees una página de Nietzsche y ya te confundiste. Pero yo te recomendaría que empieces, o una lectura que yo te recomiendo para que leas en algún momento de tu vida, que es muy interesante, es las penurias del joven Werther de Johann Goethe o Goethe, ¿verdad? Yo lo leí y lo he leído como 3 veces porque me parece una lectura muy interesante, muy atrapante y que conmueve mucho. Así que es una lectura recomendada. Tú sabes que historia se conecta con todo, ¿no? No es solamente años y fechas y presidentes, ¿no? Historia es cultura, es lectura, es arte, es política, es actualidad, es todo. Sí, dime. Muy buena pregunta. Vamos a hacer un spoiler, ¿de acuerdo? Spoiler. Actualmente Alsacia y Lorena pertenecen a Francia. Francia recuperó sus dos provincias. ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir luego de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania va a ser un gran protagonista de la Primera Guerra Mundial. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana para no generar, pues, para generar expectativa. Muy bien tu participación. Eres Gianfranco, ¿cierto? Perfecto. Entonces, jóvenes, ya saben, la tarea yo lo voy a dejar, las páginas del libro lo voy a dejar en la plataforma y también en el grupo de Facebook. Y si no tienes libro, ya sabes que igual te envío yo tus preguntitas al Messenger o al correo. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo el día lunes y espero que se cuiden bastante, cuiden su salud sobre todo y nos vemos la próxima semana.